Hola, ¿qué tal? Este 2026, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos invita a leer a profundidad y estudiar la Biblia, en especial el Antiguo Testamento. Creo que esta es una de las partes más hermosas, ya que vamos a poder conocer la historia del pueblo de Dios. Y para comenzar, me gustaría primero el poder leer dentro de la primera página. Yo siempre pongo mis anotaciones con post-its como tip, siempre tengan varios. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera fueron en México personajes muy importantes para poder desarrollar esta Biblia en español. En inglés fue un poquito diferente. Allá pues estuvo involucrado la monarquía para poder sacar esta Biblia, donde se hizo básicamente un concilio de personas en las cuales pues se pusieron de acuerdo para ver qué información iban a poner. Por este lado, en español, Casidoro, después de estudiar a profundidad la Biblia, él menciona que para él entenderla en su propia lengua, todas estas personas, si ellos la entendían en su propia lengua, iban a poder entender la veracidad de este libro. Entonces, él fue un monje muy perseguido por la Santa Inquisición, y hablo esto porque debemos de tomarle la importancia que merece nuestras escrituras, ya que mucha gente sufrió para que pudieran llegar a nuestras manos y ahorita nosotros solamente las tenemos que abrir para leerlas. Yo aquí tengo en mi nota, él escapó de España, vivió en Inglaterra mientras seguía trabajando en la traducción de la Biblia. Fue llamada la Biblia del oso, ya que recuerden que no se podían utilizar imágenes religiosas. La revisión por su parte también fue hecha, y esto fue a consecuencia de la era protestante, ya que la reina Isabel I decidió dar la libertad de religión, cosa que ayudó bastante a Cipriano, quien era protestante, y él resurge con la revisión de la Biblia y pues se dedica a esta traducción en 1602. Todo este trabajo pues duró más de 12 años, así que hay que tener el deseo de estudiar nuestra Biblia. Por parte de la introducción, temas importantísimos que están aquí es, parte de la introducción, a mí se me hace hermosísima. Tomen su tiempo para leerla. Yo solamente les voy a dar los temas principales, ya que esta es solo la introducción a la Biblia. Eh, Recuerden que la Biblia es una colección de libros. Varios libros se quedaron fuera. Esto fue decisión de un concilio, no fue decisión ni de la Iglesia de Jesucristo ni de pues algunas otras iglesias. Fue en realidad algo que se decidió hacer de los libros que eran pues más importantes para ellos. Por lo tanto, la Biblia contiene los tratos y las instrucciones de Dios a sus hijos. Así de claro. Nosotros somos los hijos de Dios, y nosotros a través de esta palabra podemos entender cuáles son las cosas que son requeridas de nosotros por parte de nuestro Padre. La Biblia se erige como testigo del amor eterno de Dios por sus hijos y como testimonio de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pues Dios nos ama tanto, y en esta Biblia se menciona, ¿no? Nada más al recordar algunas de las historias que vienen dentro de este libro. Hablemos de Jonás y la ballena. Aún a pesar de que él era tan necio, Dios encontró una forma de salvarle y darle una lección. Dios es esta persona que a pesar de nuestras carencias como humanos, Él siempre, siempre regresa a poder ayudarnos a nosotros. Menciona también que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y este libro tiene 100% el objetivo de que sepan que Cristo existe y Él es su Hijo. Dentro de la Biblia también se menciona que es el único medio por el cual se va a lograr la vida eterna y la salvación. Claro, Cristo es el camino, la vida. Si nosotros no llegamos al Padre a través de Él, pues no vamos a poder realizarlo. Aquí se menciona también que pues existen dentro de este 66 libros, de los cuales nosotros este año estudiaremos 39. Sus autores son distintos, y estos tenían el deseo de compartir el plan de Dios de redención para sus hijos. Ese plan
se centra en Cristo el Mesías. Más claro, pues no puede ser, ¿no? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, porque es importante. Es importante porque recordemos que los lenguajes primeros fueron aceptados como escritura judía en esas épocas, ¿no? Dentro de esta historia es 100% de ese pueblo, del pueblo escogido de Dios, el pueblo que desde Adán hasta 400 años antes del nacimiento del Mesías en Belén, que fue antes de que sucediera el Nuevo Testamento, este contiene las instrucciones de los profetas, los apóstoles y los miembros de la iglesia después de la resurrección del Salvador. Todo esto en su mayoría fue escrito en hebreo, mientras que el libro del Nuevo Testamento fue escrito ya en griego. Para nosotros, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos estipulado dentro de nuestros artículos de fe que nosotros creemos en la Biblia hasta donde está correctamente traducida. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos estudiando nuestra Biblia este año. También menciona que dentro de esta Biblia podemos encontrar escrituras para obtener una mayor comprensión de la plenitud del Evangelio sempiterno de Cristo. Estas promesas son realmente hermosas, las que nos da el que podamos nosotros tener comprensión. Nos va a ayudar a comprender no solo el plan de Dios, no solo cómo se ve todo este plan, sino más bien el que nosotros podamos entender a plenitud el Evangelio. Sería una bendición maravillosa. Y pues la última es para declarar a unísono la realidad viviente de Dios Padre Eterno y de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más nosotros podemos tener de nuestra apreciada Biblia? Es uno de los libros más antiguos, pero también uno de los más vivos. A través de sus páginas, Dios ha hablado por miles de años y sigue hablando hoy. Eso es muy importante, sigue hablando hoy. Entonces, cuando nosotros comencemos el estudio de Ven, Sígueme, es importante entender que la Biblia es esencial para nuestra fe, que tiene un papel importante en cumplir la relación que nosotros tenemos con Cristo. Así que, como la Biblia lo menciona, es un testimonio de Cristo. La Biblia no solo es una colección de libros antiguos, de historia, esto es un vivo testimonio de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Malaquías, el Antiguo Testamento señala su venida. Desde Mateo hasta Apocalipsis, esta Biblia testifica de su vida, sus sacrificios, su resurrección e incluso su segunda venida. En Juan 5:39 leemos: escudriñar las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Recordemos que cada profeta hizo un pacto con Dios. Cada profeta en el Antiguo Testamento nos enseñará lecciones importantes para la vida que nosotros podemos aplicar, porque recordemos que las promesas de Dios siguen vigentes para nosotros. Muchas veces nosotros pensamos en la Biblia como pues un libro nada más, ¿no? Como una historia. Pero esas historias nos vienen a nosotros a enseñar temas elementales. A través de relatos como la creación, la caída, el éxodo, la historia de cada uno de los profetas y los evangelios, Dios nos enseña su plan de salvación. Dios nos guía, nos enseña cómo nosotros podemos corregir y abandonar nuestros pecados para poder acercarnos a Él. La Biblia también muestra el carácter de Dios, que es un Dios compasivo, un Dios amoroso. El programa de Ven, Sígueme nos invita a estudiar la Biblia este año para adquirir conocimientos de venir a Cristo, para poder saber cómo se siente su amor, cómo se escuchan sus enseñanzas y cómo nosotros podemos aplicarlas a nuestra vida, a nuestras familias y a nuestras propias circunstancias. Es importante recordar que este nuevo año de estudio, el Señor nos invita a leer la Biblia con propósito de seguimiento, con propósito de entender, de saber que Él realmente nos ama, de que Él nos escucha y que Él está y siempre ha estado con nosotros desde la antigüedad hasta el día de hoy.
Recuerden, la Biblia no son solo historias, es un encuentro con su Salvador Jesucristo.